Sean bienvenidos a este corto video donde vamos a ver ciertas resistencias electrónicas especiales que se utilizan en equipos de refrigeración y climatización, ya sea en sus sistemas electrónicos o en sus sistemas de control. La primera que vamos a ver es la termistor PTC. En este caso, este es un elemento que incrementa su valor de resistencia a medida que aumenta la temperatura que él está detectando o que influye sobre él. Vean este caso en esta gráfica donde tenemos esta curva de temperatura y vean que puedo pasar desde unos 100 ohmios aquí a 0 grados Celsius hasta aproximadamente unos 350 a 700 grados Celsius. Bien, estas condiciones se usan mucho. Vamos a ver un ejemplo aquí. Esta es la parte animada, donde a medida que vamos detectando calor, ¿ya? Ella sube su valor de resistencia. Entonces, estas resistencias son muy aplicables para ciertas aplicaciones, como por ejemplo como un sensor de temperatura. También no solamente se utiliza en refrigeración, sino también en la parte automotriz, pero esta es tipo PTC. Ahora vamos a analizar la tipo NTC, que significa coeficiente negativo de temperatura, y este elemento, al contrario de la PTC, como estamos observando aquí, reduce su resistencia a medida que incrementa la temperatura que influye sobre el elemento. Entonces es lo contrario. Este también se utiliza mucho como sensor de temperatura y en los sistemas de protección de fuentes de las tarjetas electrónicas. Entonces, si nosotros la conectamos aquí así, ella temperatura ambiente va a tener un valor, pero cuando adicionamos una fuente de calor o pasa corriente por ella, incrementando su temperatura, comienza a reducir su valor de resistencia. Ahora vamos a ver cómo opera la NTC, en este caso, en una fuente como elemento de protección. Entonces aquí tenemos una entrada tipo AC, ya sea el 120 o 220. Tenemos nuestro fusible, aquí tenemos un varistor, veanlo aquí. Aquí tenemos también nuestra NTC, y la cual va en serie, en este caso con el devanado primario de un transformador. Entonces vamos a ver cómo que funciona este tipo de elemento NTC como elemento de protección. Bien, resulta que cuando nosotros energizamos la tarjeta, en este caso la fuente de la tarjeta, al estar este elemento a una temperatura ambiente, tiene una resistencia bastante alta. Eso hace que la corriente que trata de pasar por aquí sea pequeña, porque se va a encontrar con esta resistencia en serie que tiene un valor alto, ¿ya? Entonces en ese momento, ¿qué va a pasar? Si viene una corriente bastante alta, la va a atenuar gracias a su alta temperatura por la temperatura ambiente que él tiene. Entonces, pero a medida que va pasando la corriente, ella se va calentando y va permitiendo que vaya pasando más corriente, debido a que, como se calienta, sabemos que su resistencia se reduce, y entonces comienza a pasar más corriente hacia el devanado primario, estableciéndose ya en la corriente que requiere este elemento que está aquí. Entonces, desde este punto de vista, sirve como protección ante altos choques de corriente al inicio o al encendido de este elemento. Ahora veamos aquí los múltiples usos de ambas resistencias NTC y PTC. Aquí las podemos tener en los famosos sensores de temperatura que nosotros conocemos de los diferentes controladores. Aquí tenemos también un sensor para un aire, y aquí lo tenemos una NTC como protección de una fuente de poder de una tarjeta de aire acondicionado, como estamos observando aquí. El siguiente elemento a analizar es el LDR o la celda fotorresistora, tal cual como estamos observando aquí. Y vemos que este es un componente que, a medida que detecta luz o incide sobre él la luz, va reduciendo su resistencia, como estamos viendo aquí en la curva. Se utiliza mucho en sensores de luminosidad, en las luces públicas,
Y en los sistemas de aire acondicionados y neveras se ve más bien en las tarjetas de neveras, en el sentido que se utiliza como para sensor para apagar los ventiladores de evaporador cuando las puertas del mismo están abiertas. ¿Cómo así? Porque cuando nosotros abrimos la puerta de un refrigerador, vamos a ver este caso que aquí no tenemos ninguna incidencia de luz, tiene una resistencia, pero cuando abrimos la puerta vemos que se enciende el bombillo del recinto y la resistencia va a reducirse. Este comportamiento lo utilizamos como sensor para que me apague cierto elemento, en este caso puede ser los ventiladores de los evaporadores que están en el sistema. Entonces algunas neveras las traen, pero el uso general de ella tiene que ver como las famosas fotoceldas como estas que están aquí, donde se utilizan en las luminarias públicas. Ustedes saben que ellas se encienden y se apagan de forma automática y es gracias a este elemento fotorresistor. Ahora vamos a hablar de este elemento muy importante que es el varistor. Entonces, el varistor es un elemento que a medida que la tensión en sus terminales aumenta, reduce su resistencia y viceversa. Veamos aquí la curva. Veámoslo, esta curva significa que a menor tensión, mayor resistencia y a mayor tensión, menor resistencia. Entonces vamos a ver cómo sería la explicación de esto. Aquí vamos a tener una tensión dada con un valor en el cual vamos a tener una resistencia X de este elemento. Aquí lo tomamos al azar, obviamente. Entonces, a medida que la tensión, aquí en este caso es una tensión alterna que él recibe, va aumentando, vemos que va disminuyendo su valor de resistencia. Esta propiedad hace que lo utilicemos como protector de las fuentes de las tarjetas electrónicas, como vamos a explicar a continuación. Veamos aquí el uso. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el esquema de él. El esquema que él trabaja con otro elemento, en este caso un fusible. Vea que el fusible va en serie con el devanado primario, en este caso un transformador, y él va en paralelo con el devanado primario del transformador. Aquí vemos una fotografía de una tarjeta donde está el fusible, que vendría siendo este que está aquí, y aquí tendríamos nuestro varistor. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro varistor. Bien, en caso que tengamos aquí operando la entrada de una fuente, de una tarjeta, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Va a suceder que en condiciones normales de tensión, tengo una corriente, miren aquí, que viene de la fuente. Una pequeña corriente pasa por el varistor, pero es bastante pequeña. Bien, y la otra corriente pasa hacia el devanado primario, en este caso del transformador. Bien, esta es una situación de comportamiento normal. Siempre va a pasar una pequeña corriente por nuestro elemento que está aquí. El asunto llega cuando hay una elevada o una elevación de la tensión. Entonces, ante una subida de tensión, ¿qué va a pasar? Vemos en la curva que su resistencia se va a reducir y es posible que se reduzca bastante porque ella tiene una tensión de referencia que se llama nominal, que es a partir de ese valor cuando la resistencia cae y de forma drástica. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Debido a esta baja resistencia, recuerden que las corrientes fluyen por el lado de menor resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La mayoría de la corriente, en vez de irse por el devanado primario, se va a ir por nuestro varistor y va a hacer este proceso. Veámoslo aquí. Aquí vamos a subir la tensión, véanlo acá. E inmediatamente voy a obtener este comportamiento. Veanlo aquí. Entonces, debido a que esta resistencia se disminuye, voy a tener un incremento de las corrientes y la mayoría o prácticamente todas va a pasar por ¿dónde? Por nuestro amigo varistor. Y si la corriente esta es muy alta, entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder que mi fusible se sacrifique y me abra el circuito, protegiendo a todo el resto de los componentes de la fuente que está aquí. Entonces, por lo general, cuando esto ocurre es porque hubo una subida de tensión, ya que hizo que el fusible se sacrificara. Pero también vemos situaciones donde el varistor también se sacrifica y es cuando la tensión que está aquí
excede su tensión de referencia. Por ejemplo, si en este caso yo tengo un varistor que va a trabajar en una fuente de 110 y este es de 180 voltios, y por equivocación conectamos el equipo a una fuente de 220, entonces ¿qué va a suceder? Va a suceder que ambos elementos van a sacrificarse. Entonces es un claro indicio que la tensión del equipo o donde fue conectada fue muy superior a lo que tiene él por preferencia del fabricante. Entonces hay que tener en cuenta mucho estos detalles cuando uno va a analizar una tarjeta que está averiada. Entonces esta es la función de este elemento. Bien, y de esa manera él protege al resto de los componentes de la tarjeta electrónica. Damos gracias por su atención a este video y nos vemos en otro.